Mucho moderar no voy a hacer, digamos. O sea, tenemos tres expertos y yo experto en comunidades aymaras. Hasta ahí nomás los antropólogos siempre decimos que no podemos ser posiblemente expertos en otra cultura, por lo menos hoy en día lo decimos. Más bien voy a invitar a que cada uno de ustedes presente un poco su experiencia con... Son dos temas en el fondo, si entiendo bien, que nos convocan. Buen vivir, desde mi experiencia en Bolivia, hoy en día alguien como Javier Albor también hace mucho tiempo dice que habría siempre que hablar de convivir, ¿ya? Y tal vez ni siquiera hablar de convivir bien, sino simplemente convivir. La invitación a los tres, que seguramente ya saben desde dónde van a hablar, desde su experiencia en terreno antirrua, desde la historiografía colonizada, ¿no? Desde las malas representaciones, desde cómo se está reivindicando, y Nancy Yáñez desde esta reflexión que lleva desde hace muchos años sobre el tema más general, tal vez, de los derechos humanos, aplicado para el caso indígena. Como antropólogo, yo soy antropólogo, que he trabajado mucho con familias aymara en la ciudad del Alto, un poco especificando eso, no tanto con comunidades en el altiplano. Solo ofrecer un poco como entrada, ¿no? Que desde Bolivia la discusión sobre el vivir bien, en relación con la discusión importante sobre cómo se les arrebataron un montón de derechos naturales casi, como el de la reciprocidad con la naturaleza, por ejemplo, a los grupos indígenas. Es una discusión que está instalada hace mucho tiempo, allá en Chile. Yo creo que históricamente también, pero nominalmente, con esa denominación de vivir bien, tal vez sea una discusión más bien reciente, que es algo que yo creo que hay que aplaudir, pero que también hay que manejar con cierto cuidado. Porque, y eso como pequeña, es algo que hablé con David, con uno de los integrantes del público, una vez más, nosotros los antropólogos que hablamos mucho sobre la interculturalidad, en este momento estamos hablando sobre vivir bien, de alguna manera estamos acudiendo a la presencia indígena para alimentar nuestra reflexión crítica. Y, en fin, quiero, y con esto yo voy a terminar mi intervención, quiero solo compartir con ustedes lo siguiente. A lo mejor ustedes tres podrían retomar algo, es una cita, una sola frase, que comparte con nosotros una agrupación de aymara, alteños, que están luchando por los territorios de las comunidades que rodean la ciudad del Alto cuando se ven amenazadas por las grandes empresas con las que tú puedes trabajar por ahí. Y hacen asesorías jurídicas en terreno. Y estamos trabajando en un libro sobre el vivir bien, 10 años después de que Javier Medina lanzó el gran debate en Bolivia, un poco ver entre ideologías y realidades, qué es lo que está pasando hoy en día. Y lo que ocurre muchas veces en esas publicaciones académicas o híbridamente académicas, es decir, que invitamos tanto a académicos como a activistas, personas de la praxis, ¿verdad? De la lucha por un vivir bien, por una descolonización del vivir bien. No nos llegaron muchos aportes de los actores de terreno. Y sí nos llegó el siguiente testimonio de esa agrupación que se llama Hanapucara, y dice el principio del Sumacamaña, el Sumacamaña que es vivir bien en Aymara, el principio del Sumacamaña y su interpretación en la justicia indígena debe ser analizada en el contexto intercultural y de descolonización del derecho y administración de justicia. Esa frase quería compartir un poco como invitación para que aporten desde sus experiencias, respectivas experiencias, los tres invitados de esta tarde. El principio del Sumacamaña y su interpretación en la justicia indígena debe ser analizada en el contexto intercultural y de descolonización del derecho y administración de justicia. Distingue claramente ambas cosas. Descolonización del derecho, que puede ser o podría ser una cosa abstracta, y la otra, que es con la que y por lo que trabaja y lucha esta asociación,
concreta la administración de la justicia. Porque una cosa es que en Bolivia se hayan aplicado ciertos principios del Summa Camarga en el derecho, reconociendo el derecho de la Pachamama. Otra cosa es que se implemente de tal manera, ¿no? Son dos cosas muy distintas. Eso, Nancy, yo sugeriría que empezaras tú. No sé, hay una minoría de mujeres igual en la sala. Bueno, muchísimas gracias. Adelante. Bueno, la verdad que hay varios temas por donde empezar, pero a mí me gustaría, voy a reflexionar desde los derechos, voy a reflexionar desde los derechos humanos, porque evidentemente mi trabajo proviene de esa expertise. Y esta es una expertise que yo creo que efectivamente nos permite evocar a Rodolfo Stavenhagen. Efectivamente, si hay alguien que fue precursor junto con, obviamente, los pueblos indígenas en el seno de la comunidad internacional por la definición de un estatuto específico de derecho para los pueblos indígenas, fue sin lugar a duda el doctor Rodolfo Stavenhagen. Liderando fundamentalmente la adopción de una declaración universal sobre los derechos de los pueblos indígenas en el sistema de Naciones Unidas, que sin lugar a duda es el estatuto más avanzado que en la materia tenemos en términos de reconocer que los pueblos indígenas tienen derechos fundamentales que emanan de la especificidad que tienen como pueblos y como personas respecto al resto de los ciudadanos que conforman la comunidad política. Y esto es clave porque se hace explícito no solo en la particularidad que tiene este sujeto, pueblos indígenas, cuya característica es precisamente que responde a una entidad social que comparte un mismo devenir histórico, en el cual ha desarrollado un proyecto civilizatorio que ha preservado, a pesar de las vicisitudes históricas, particularmente del sometimiento de la colonización, y que tiene el propósito de perpetuarlo hacia el futuro y en particular transmitirlo a las futuras generaciones. Pero para lograr eso hay que tener un estatuto diferenciado, no basta con las libertades individuales que los instrumentos de derechos humanos reconocen a todas las personas y que busca fundamentalmente salvaguardar un principio que sin lugar a dudas es esencial para la convivencia social, como es la igualdad y la no discriminación. Aquí se trata de generar derechos que permitan efectivamente asentar la diferencia y hacer de la diferencia un derecho en torno al cual se gesta este proyecto civilizatorio de los pueblos indígenas, pero sobre todo su dignidad como tales, ¿no? Y me parece que aquí hay un punto que es clave en lo que exponía Rodolfo Stavenhagen. Si hay algo que marca la especificidad de los pueblos indígenas, su relación con el territorio, ¿no? Su relación con la tierra. Y es en ese marco entonces que en definitiva los derechos de pueblos indígenas parten con dos derechos que son fundamentales: reconocer el vínculo que los pueblos indígenas tienen con su territorio, con la tierra y con los recursos naturales, que son indispensables para perpetuar su proyecto colectivo como pueblo. Y dos, el derecho a la libre determinación, que es a gestionar ese destino, ¿no? Cuando Rodolfo Stavenhagen dice que hay un hecho histórico que es indubitado, y es que los pueblos indígenas no solo fueron arrasados, sus territorios fueron arrasados, ¿no? Sus territorios fueron usurpados. Entonces, mi dilema no es si el mecanismo para restituirles es la expropiación, es la negociación directa. Mi discusión no es cuál es el mecanismo a través del cual tengo que restituir. Lo que es un hecho indubitado es que los pueblos indígenas han sido confiscados en sus derechos territoriales, o sea, se les arrebató sin su consentimiento, contra su voluntad y en forma violenta sus territorios, y hoy día tienen derecho a que se les restituya. Y esto es súper relevante porque en el fondo el debate ideológico no está en la problemática de la expropiación, ¿no? De quién tiene el derecho a quitarle la propiedad al otro, como un dilema jurídico
que se instala en el marco de la sociedad, ahí donde la tierra es un bien de intercambio, la discusión sobre las expropiaciones es clave, porque en el fondo lo que busca es definir quién tiene la legitimidad de privar de la propiedad a uno para entregársela a otro, y cuáles van a ser los mecanismos compensatorios de esos efectos. Pero aquí de lo que estamos hablando es de otra cosa. Aquí de lo que estamos hablando es de un pueblo que en contextos de colonización se le ha privado de sus derechos sobre el territorio, se les ha quitado los derechos que tenían sobre ese espacio, que no es solo un espacio respecto del cual tiene propiedad, es un espacio respecto del cual tiene el derecho fundamental de soberanía que tienen todos los pueblos. Entonces, en ese contexto, él abre el debate y dice, mire, los chilenos podrán decidir, y yo creo que es cierto que se refiere a los chilenos, si es la expropiación, si es la negociación, si es la restitución directa. Lo que sí es relevante es que los chilenos no pueden obviar esa discusión. Los chilenos no pueden no tener un mecanismo para la restitución. Entonces, el debate de cuán ilegítima es o no la expropiación en una sociedad con el entorno histórico de la chilena desaparece en la reflexión de Rodolfo Steinheim, que eso me parece súper interesante y quisiera rescatarlo al comenzar, en definitiva, mi reflexión. Ahora, sí, efectivamente, porque si el Estatuto de Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce derechos fundamentales de los pueblos indígenas sobre el territorio, la tierra y los recursos naturales, sin los cuales desaparecerían los pueblos indígenas, no serían tales. Por cierto es que los pueblos indígenas confrontan de modo sustancial un modelo extractivista que se funda precisamente en la explotación de las tierras y los recursos naturales. Entonces, lo que hoy día enfrentamos en definitiva con el extractivismo es un nuevo proceso de colonización. O sea, aquellos territorios que en el proceso de la colonización, ya sea la generada en épocas de la corona española como en tiempos republicanos, en el caso chileno es importante de clarificar, porque si uno piensa en la situación de pueblos indígenas de otros países del continente, los procesos de confiscación de los territorios se generan como consecuencia de la ocupación colonial de estos espacios en periodos de conquista. Sin embargo, en Chile se producen fundamentalmente en periodos de república. La ocupación del territorio mapuche tiene lugar a partir del año 1863 con la ocupación militar de la Araucanía, en donde el territorio que había logrado pactar un estatuto de autonomía y un autogobierno de las autoridades mapuche sobre su territorio, finalmente es ocupado por la fuerza y es confiscado para entregarlo en propiedad privada a particulares chilenos y extranjeros por vía de procesos de colonización a través de migrantes extranjeros en estos espacios territoriales. Pero la verdad es que esta no es solo la situación del pueblo mapuche, también lo es de los pueblos andinos en el norte del país, pueblo aymara, quechua, atacameño, collas y dieguitas, cuyos territorios no hacían parte del territorio chileno, sino hasta después de la Guerra del Pacífico. Entonces, esos territorios son finalmente territorios que son anexados al territorio chileno como consecuencia también de una ocupación militar, de igual modo sin la voluntad de los pueblos indígenas que ahí habitaban, pero con una consecuencia sobre el proyecto de vida de los pueblos indígenas fundamental, que hasta el día de hoy constituye sin lugar a duda uno de los más graves efectos o una de las más graves vulneraciones que el Estado de Chile ha cometido contra los pueblos andinos, que es chilenizarlos, o sea, generar condiciones políticas para que abandonen sus prácticas culturales que efectivamente lo distinguían del resto de la población, porque en la construcción del Estado republicano se buscaba
buscaba precisamente generar una comunidad política que abdique de los proyectos de vida originario y que finalmente se homogenice en la búsqueda de un proyecto político común en torno a este naciente Estado chileno, ¿no? Entonces, la realidad de los pueblos andinos es realmente la de la pérdida de sus planes de vida, prohibiéndose el uso de las vestimentas tradicionales, prohibiéndose el uso, la práctica de la lengua, imponiendo la escuela pública como proceso de colonización cultural y militarizando además los territorios para efectos de impedir las relaciones transfronterizas que eran naturales en esos espacios, ¿no? Pero además construyendo un imaginario que se gesta precisamente sobre prácticas absolutamente nocivas, en donde lo indígena está vinculado a lo boliviano y en donde lo afro de comunidades que existían en eso, que existen hasta el día de hoy en esos territorios, estaba vinculado a lo peruano. Entonces se instalan lógicas de seguridad nacional que efectivamente hacen que el proyecto propio de los pueblos indígenas, si no desaparece, al menos se debilite de modo importante. Y lo que ocurrió con el pueblo Rapa Nui es exactamente lo mismo, ¿no? El pueblo Rapa Nui es anexado al territorio chileno en el año 1888 por una ocupación que efectuó un capitán de fragata, Policarpo Toro, y que, encontrando en condiciones absolutamente diezmadas por el esclavismo a la población Rapa Nui, finalmente hace un acuerdo de anexión que tenía precisamente como condición respetar los derechos de los Rapa Nui sobre sus tierras y el liderazgo que sus jefes tenían respecto a ese espacio territorial, ¿no? Sin embargo, Chile lo que hace es dar en arriendo la isla a empresas extranjeras con la población adentro, población que no tiene carta de ciudadanía sino hasta la década de los 60. Y lo propio ocurre en Tierra del Fuego. O sea, lo que tenemos en Tierra del Fuego es que la misma empresa, Williamson Balfour, que si uno cruza aquí la Alameda al otro lado y camina 2 cuadras, se encuentra todavía con un gran logo que dice Williamson Balfour y que hoy día vende maquinaria agrícola industrial, BMW, aunque es de origen inglés en su inicio. Se instala, se le concesiona la Tierra del Fuego y extermina a los pueblos, ¿no? Entonces, la realidad que hoy día nosotros, la realidad con la cual se confrontan en definitiva los pueblos indígenas es la de haber resistido un proceso de colonización que tiene 2 etapas históricas tremendamente brutales y que han buscado efectivamente hacer desaparecer en definitiva sus especificidades culturales, y que a pesar de la adversidad, en una resiliencia que cuesta en definitiva de comprender, ¿no? Los pueblos indígenas han logrado mantener formas de vida propias. Ahora, formas de vida propia en un escenario minifundio en el caso mapuche, porque tras la ocupación del territorio finalmente lo que viene detrás de eso es la condena del pueblo mapuche al minifundio, una sociedad de tipo que ocupa grandes espacios territoriales, ganadera, etcétera, y que bueno, finalmente hoy es condenada inmediatamente a la ocupación militar de su territorio a modificar sus modelos de vida por uno basado en la subsistencia. Entonces hoy día, cuando se habla que el pueblo mapuche tiene un problema estructural de pobreza, la verdad que el problema estructural de pobreza que enfrenta el pueblo mapuche dice relación directa con la atomización de su territorio, o sea, no solo la complicación de su territorio, sino que la atomización. Y ahí es donde se construye la resistencia del pueblo mapuche. Ahí es donde empieza a calar el extractivismo hoy día, o sea, en los territorios que los pueblos indígenas lograron mantener en su poder a pesar de toda esta debacle, es donde hoy día amenaza el extractivismo. Y la verdad que si uno vuelve a hacer este ejercicio de norte a sur, se encuentra con que la gran minería se expande en el territorio de los pueblos andinos, y no solo uno impide, aparece entonces como el gran
gran impedimento para que el Estado cumpla con una obligación legal de restituir los territorios de los pueblos indígenas. Fíjate que incluso en Chile, sin necesidad de tener que recurrir a los instrumentos internacionales de derechos humanos, solo con la ley indígena y con las debilidades que tiene la ley indígena, el Estado de Chile asumió el compromiso, en virtud del artículo 63 y 3 transitorio de la ley indígena, de generar un plan de saneamiento de las tierras de los pueblos indígenas del norte del país. Y eso incluye al menos 3 categorías de tierra. Las tierras patrimoniales, que son los espacios fundamentalmente para uso o para el desarrollo de la economía silvopastoril de los pueblos andinos y que en general corresponden a espacios de utilización de varios aylus o comunidades. Las comunales, que corresponden efectivamente a zonas fundamentalmente vegas bofedales, zonas de pastos andinos, que son de uso de la comunidad para fines ganaderos, y además la propiedad que corresponde al ayllu propiamente tal y a la zona donde se encuentra la habitación, las zonas donde se recoge el ganado doméstico, la zona de cultivo, etc. O sea, en definitiva, el territorio. Porque además estamos hablando de sociedades transhumantes. En consecuencia, lo que las comunidades indígenas hacen es ocupar esos espacios ahí donde hay disponibilidad de recursos para alimentar los animales y además los usa rotativamente porque la disponibilidad de pastos, a diferencia del sur, son escasas. Entonces, ¿qué es lo que hacen finalmente los pueblos indígenas andinos en Chile? Demarcan su territorio, pero lo hacen cuando comienza el gobierno de la concertación. Entonces se empieza a aplicar la ley indígena y los pueblos andinos, vamos a poner el caso del pueblo atacameño, demarca 3 millones de hectáreas. Y dice, mire, este es mi territorio ancestral, porque mi territorio ancestral está constituido por estos espacios definidos por la ley indígena, por los espacios de tránsito para poder articular en definitiva este territorio, pero también por los malcus o cerros tutelares, ¿no? Ahí donde nace el agua que hace viable este espacio territorial, que entonces es imposible. Yo solo puedo responder una demanda territorial de ocupación efectiva, y la ocupación efectiva, de acuerdo a los patrones que me indica la legislación chilena, el decreto 1939, es ahí donde yo puedo ver un cerco, ¿no? Entonces uno dice, pero ¿cómo voy a ver un cerco en el altiplano? ¿No? Yo ocupo esta ladera, sí, efectivamente hay laderas que en un año no ocuparé, pero el próximo las puedo ocupar dependiendo de la estacionalidad de las lluvias y de la proliferación de lluvias que hay con el invierno altiplánico, etc., ¿no? Y para el caso del pueblo mapuche, entonces finalmente dice, mira, en realidad yo no puedo responder esa demanda territorial, porque la única alternativa que yo puedo responder esa demanda territorial es una donde los ciudadanos chilenos, que también son parte de este conflicto, puedan expresar libremente su voluntad de acceder a una compra-venta, porque en esta sociedad el principio ético fundamental que opera en las relaciones es el consentimiento, ¿no? Es la autonomía de la voluntad, el consentimiento libre el consentimiento de aquellos que en igualdad de condiciones están dispuestos a transar sus bienes. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasó con lo que nos decía Stabenhagen, no? O sea, ¿qué pasa cuando finalmente, entonces, ¿qué es lo que está salvaguardando el Estado chileno? Se está haciendo cargo de de su deuda histórica con el pueblo mapuche que lo obliga a hacer restitución de las tierras que le fueron confiscadas, o en realidad lo que está haciendo en definitiva el Estado de Chile es mantener la hegemonía de aquellos principios que hacen viable el modelo de Estado y el modelo de sociedad con el cual se construye la República, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que finalmente nos encontramos con un escenario en el cual el derecho y el derecho que se aplica es finalmente el derecho
que se inspira en los principios liberales propios de la República, pero que además hoy día están exacerbados por la implementación de un modelo económico capitalista de tipo extractivista, ¿no? Entonces, que finalmente lo que dice es, pero además yo no solo voy a permitir que sea la autonomía de la voluntad la que defina la relación contractual cuando están en disputa los bienes, sino que yo voy a favorecer que tenga el derecho aquel que está dispuesto a pagar más por ese bien. Entonces estoy dispuesto a entregarle el agua al que esté dispuesto a pagar por el agua, estoy dispuesto a entregarle los bosques al que esté dispuesto a pagar por los bosques, las concesiones mineras, las concesiones agrícolas, etc. Entonces finalmente lo que instauro como modelo de país es uno donde pongo en el mercado de bienes y servicios todos los recursos naturales para que se tracen al mejor postor, porque entiendo que aquel que está dispuesto a pagar más, invertir más, está dispuesto a generar más crecimiento. Y por lo tanto, esa es la forma a través de la cual Estado de Chile voy a generar bienestar. Y en ese escenario, por cierto, que es lo que se construye una sociedad de privilegios, ¿no? Una sociedad de privilegios que, y con esto voy cerrando, ya estoy de más en una sociedad de privilegios en donde los privilegios están salvaguardados por distintos estatutos. La Constitución política, los tratados de libre comercio, ¿no? Y una serie de leyes sectoriales que finalmente salvaguardan el derecho de los particulares sobre las tierras, los territorios, los recursos naturales de los pueblos indígenas, pero también sobre los bienes que a lo largo de nuestra historia entendíamos eran los bienes sociales, porque eran los bienes que todos requeríamos para tener un proyecto común, porque de lo contrario dejamos los privilegiados y el resto parece que no vamos a tener que ir de este país, ¿no? Porque en definitiva, cuando hoy día uno escucha el testimonio de las comunidades de Petorca, pero cuando además en Tirúa, cuando además en Angol, cuando en Chiloé, el agua se reparte en camiones aljibes, porque en definitiva no hay ni un mecanismo que asegure el acceso de todos quienes habitan en ese territorio al agua, y esta se consume por determinados grupos económicos, pero además con pleno derecho para hacerlo, porque en definitiva la legislación ha garantizado ese derecho, por cierto que aquí estamos en un dilema. Ahora, es importante dar cuenta que los derechos humanos han sido concebidos como una carta de triunfo. Dworkin habla de los derechos humanos como la carta de triunfo que tienen los individuos frente al Estado de modo tal que puedan limitar abusos cometidos por el Estado o por grupos de poder con la anuencia del Estado. Y emergen como tal después de la barbarie de las guerras mundiales, en donde evidentemente aparece en que el Estado como único sujeto de la comunidad internacional no es viable. Hay que salvaguardar los derechos de las personas, y la forma de salvaguardar los derechos de las personas es que el mínimo base de democracia supone que hay ciertos derechos que son irrenunciables para todos. Ese es el Estatuto de Derechos de Pueblos Indígenas. Y la verdad que hoy día ese es un mecanismo que ha permitido por lo menos limitar de alguna forma la barbarie que implica el extractivismo de los territorios. La verdad que es sintomático que las luchas sociales hoy día se ordenan detrás de los pueblos indígenas. Y por dos razones, yo diría una, porque los pueblos indígenas en la reivindicación de su propio proyecto civilizatorio aparecen como un paradigma ético en una sociedad de consumo. Y dos, porque el resto, y sobre todo en una sociedad como la chilena, tienen aún menos derechos, ni siquiera la consulta, con todos los problemas que tiene la consulta, porque yo creo que vale problematizar sobre cómo la consulta también constituye una especie de derecho trampa que puede venir en definitiva a consolidar lógicas extractivistas y capitalistas en los territorios, en donde finalmente lo que termina salvaguardando es el derecho de los pueblos indígenas a enajenar sus territorios como capital entendido, un capital, un problema estructural a la hora de
posibilidad de una nueva forma de vivir y de un nuevo proyecto civilizatorio como es el que tienen los pueblos indígenas.